es... A mí me parece asombroso el hecho de que haya una diferencia tan grande entre los elementos del sistema penitenciario y los elementos de la Policía Nacional Civil en cuanto a lo que se paga, en cuanto a los seguros, en cuanto a todo. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué hacer esa diferenciación tan grande? Le doy la palabra, la bienvenida y las buenas noches al licenciado Cristian Castillo. Muy buenas noches, Juan Carlos, Filip, invitando a todos los que nos siguen y nos acompañan en este ejercicio de debate ciudadano, invitarlos a tuitear. El tema del sistema penitenciario hay que leerlo en su conjunto, hay que leerlo en contexto. El sistema penitenciario es el último eslabón de la cadena de seguridad y justicia. Es decir, una buena seguridad acompañado de una buena justicia empiezan con la PNC y terminan con el sistema penitenciario. Y pasa por toda la cadena del debido proceso en el organismo judicial. Pero en el último eslabón, en el sistema judicial, es donde se centra la inversión para la reinserción de aquellos criminales que han transgredido la ley y que tienen en alguna medida una reacción violenta ante hechos o acciones en la sociedad. ¿Cuánto Guatemala invierte en ese último eslabón de la cadena de seguridad y justicia? Me parece que ese es el gran debate. Este es un hecho más. Ya Filip hacía un buen recuento de todos los hechos de sangre que se han dado en torno al sistema penitenciario guatemalteco, pero a lo que nos remite es que seguimos con un sistema penitenciario sumamente débil, un sistema penitenciario que no es prioridad del gobierno, no está dentro de las líneas prioritarias de ningún gobierno ha estado, pero en este en particular, que le apuesta tanto a la seguridad, ha dejado de lado y ha dejado desatendido igualmente como en otros gobiernos el tema del sistema penitenciario. Acá estamos hablando de que en el sistema penitenciario guatemalteco tenemos a narcotraficantes, tenemos a mareros, tenemos a personas que trafican armas, personas, etcétera, y al final es un sistema que no está invirtiendo lo suficiente en la reinserción. Entonces, ¿qué tenemos? Centros que al final preparan para el crimen a otros que van llegando y muchas veces a personas que inclusive cayeron en el sistema penitenciario por delitos menores. Aquí el debate de fondo es ¿cuánto queremos que desde los centros penitenciarios no se sigan cometiendo crímenes? Porque ahora mataron al director de un centro penitenciario, pero han matado policías, han mandado a hacer extorsiones desde los centros penitenciarios. Tenemos a un reo que sale y entra a su antojo, hace fiestas. Es decir, el sistema penitenciario está en total abandono presupuestal, pero también en una anarquía interna muy preocupante. Ya lo leíamos, escucho, licenciado Castillo. Juan Carlos, aquí la pregunta es, conocemos poco de las dinámicas perversas que se dan dentro del sistema judicial, porque hoy estamos debatiendo en torno a la muerte de un director del sistema penitenciario, pero ahí hay ingreso de teléfonos celulares, ingreso de drogas, no se logra detener, por ejemplo, las actividades ilícitas que se dan dentro del mismo sistema penitenciario. El sistema penitenciario entra en crisis de manera cíclica, es decir, no es el primer hecho violento que se vive en torno al sistema penitenciario. Inclusive debemos recordar los hechos fatídicos en donde dentro de los mismos reos han llegado a niveles de una hazaña total, jugar por ejemplo fútbol con la cabeza de alguno de los reos. Un hecho macabro, o sea. No hay capacidad del Estado guatemalteco de poner orden dentro del sistema penitenciario, y las dinámicas perversas que arrastran a las autoridades del sistema penitenciario, a la misma guardia del sistema penitenciario, los lleva a volverse parte de esa dinámica perversa. Ahora, ¿cómo entrarle al tema de fondo? Porque, digamos, se esperaba que en un gobierno como el del Partido Patriota la mano dura por lo menos se impusiera precisamente en el control de la criminalidad dentro de los centros carcelarios. Sin embargo, se dan ya dos directores del sistema penitenciario, no se logra recuperar el control. Tuvimos recientemente, digamos, algunas denuncias en torno a violaciones de derechos humanos, etcétera. Ese tipo de cosas, me parece que los ciudadanos comunes no tenemos ni siquiera imaginación de los hechos macabros que se dan dentro del sistema penitenciario. Quiero poner una idea sobre la mesa. Y ha tenido sus altas y bajas. Los jefes de sector son los dueños de las cárceles. Pero entonces hay que cambiar todo el modelo. Ya digo, a ver, privatizar la administración. Pero, Filip, el debate sería, en una economía donde ni siquiera se invierte en generar nuevos empleos, en producción limpia, en producción sana o en producción de actividades económicas donde hay bajo riesgo, ¿quién se va a atrever a invertir en el sistema penitenciario guatemalteco? Insisto, en una economía donde no hay inversión de ningún tipo, meter esa posibilidad sería ideal, pero ¿quién se va a atrever, nacional o internacional? Pero yo le tendría otra cosa.
O sea, hay una serie de contratos que hay que revisar profundamente dentro del sistema penitenciario y que benefician sistemáticamente a un empresario. Bueno, Juan Carlos, los negocios que se dan dentro del sistema penitenciario y que vienen a fortalecer actividades políticas externas. Diputados que han comprado o contratado servicios de las mismas empresas que operan dentro del sistema penitenciario, algunas de ellas de manera ilegal, dentro del mismo sistema. Bueno, el sistema penitenciario es un cáncer que se está comiendo no solamente al sistema como en sí mismo, sino que desde ahí se está delinquiendo y obviamente hay impactos muy fuertes. Desde ahí se extorsiona, desde ahí se secuestra, desde ahí hay una serie de hechos criminales que son perpetrados, dirigidos y obviamente pues hay lineamientos que se siguen en los aparatos criminales externos. Y quiero volver a mis palabras de la intervención anterior. ¿Cuánto el Estado quiere invertir en el sistema penitenciario? Es al final lo que nos va a llevar a que sigamos en la misma crisis que ya Philip mencionaba acertadamente, o que logremos en alguna medida dar un viraje. No se va a lograr cambiar las condiciones críticas del sistema penitenciario en el corto plazo. Por ejemplo, hay una empresa británica. 10:54, no va a dar tiempo a seguir en este debate. Entramos al debate final. Lo escucho, licenciado Castillo. Me parece que acá lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la institucionalidad jurídica del país. Y creo que los tres coincidimos en lo mismo. Digamos, ahí lo que estamos haciendo es jugando con fuego, poniendo en el filo de la navaja a lo único que al final puede dirimir las diferencias políticas, las diferencias ideológicas y los conflictos sociales en este país, que es la institucionalidad judicial. Yo de pronto retomaría un planteamiento que hizo Philip y la pregunta sería, ¿no estaríamos entonces también jugando con el Estado de Derecho si los que están en contra de que el periodo termina en diciembre no acataran una resolución definitiva de la CC? Tanto debilita la CC el que se quiera imponer que es el periodo termina en mayo, como una resolución que no sea aceptada diciendo que el periodo termina en diciembre. Estamos jugando con fuego. Como sociedad no nos conviene. Hemos llevado la institucionalidad democrática a niveles realmente de mucha tensión, de mucho desgaste, de mucha pérdida de credibilidad, y estamos jugando con fuego en un momento histórico en el cual lo que se nos viene para el 2015, que va a ser nuevamente una alta judicialización del proceso electoral, nos va a llevar a una confrontación política innecesaria y peligrosa, sobre todo porque los márgenes de resultados electorales en el 2015 van a ser muy cerrados, muy parecido a lo que ya vivió Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela es el ejemplo más claro de lo que nos puede pasar después de las elecciones de 2015, y si no tenemos una institucionalidad judicial bien fortalecida y con credibilidad, al final lo que vamos a hacer es confrontarnos en las calles como lo está haciendo Venezuela. Ok, ahorita se toman 7 meses, pero ¿y si pasa algo similar y son 7 meses más? ¿Y si en determinado momento ya casan los periodos del fiscal general con el periodo del presidente? ¿Qué vamos a hacer? Fatal. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo escucho. Solo voy a revisar qué tenemos. José Barrundia, Paz y Paz debería dejar esa lucha estéril y presentarse para la nueva elección. Fotógrafo nos dice un servidor público que trabajó a conciencia y con ética sabe que debe dejar el puesto. No es un problema. Honestidad, nos dice Adrián Terza. Los directores carcelarios no reciben prebenda de la seguridad alguna, solo si se solicita y si se comprueba una amenaza, es lo que se nos dice en las redes. Lo escucho, licenciado Castillo. Bueno, yo quisiera iniciar afirmando que lo que Philip planteó es cuando se da un proceso jurídico en la línea adecuada, es decir, cuando se siguen todos los procedimientos jurídicos, pero debemos recordar que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es un actor político, no un actor jurídico. Entonces podemos esperar de la Corte cualquier tipo de resolución. La lógica jurídica nos diría que si dieron el amparo provisional, la probabilidad es muy alta de que den el definitivo. Sin embargo, en Guatemala todo puede suceder. Y lo que aquí hay que rescatar es que lo que se dio hoy fue seguir el debido proceso. Es decir, a una de las partes procesales se le dio la oportunidad de poder ir a plantear sus argumentos y buscar convencer la opinión de los juristas para poder emitir un fallo. En este caso, ella solicitó que el fallo pues le fuera favorable y se respetara su periodo, que debiera constitucionalmente terminar en diciembre. Digamos. Yo soy creyente de que el periodo de la fiscal debe terminar en diciembre. Aquí lo que estamos asistiendo, más que el desgaste de la fiscal Juan Carlos o el desgaste de la CC, es el desgaste de la credibilidad del Estado de Derecho en Guatemala.
El Estado de Derecho está al servicio de los intereses políticos que logran influir en las decisiones judiciales. Entonces, lo que estamos haciendo es debilitando ese Estado de Derecho frente a la ciudadanía y llevándolo a un circo político. Porque las imágenes que vemos hoy a mí me preocupan, digamos, cómo buscamos generar alguna presión en los jueces con este tipo de expresiones que son más de carácter político. Debiéramos exigir el cumplimiento del Estado de Derecho por la vía de la vía judicial, que se apliquen fallos judiciales y no fallos políticos. Lo que vimos hoy ya son extremos que ya los hemos visto, digamos, del lado de los que están en contra de que la fiscal cumpla su periodo de 4 años que termina en diciembre, que también los han sido de los shows más interesantes, digamos, denuncias, inclusive iniciar un proceso en contra de la fiscal. Ese tipo de cosas me parece que están llevando a un nivel de descrédito a nuestro sistema judicial que al final nadie va a creer en lo que está sucediendo o en el famoso debido proceso que se convierte únicamente en un mecanismo político de confrontación. Mire, lo escucho, Cristian. De pronto el planteamiento que nos hace Nina es precisamente lo que estamos tratando de debatir. De hecho, no ha habido un fallo en definitiva. El fallo sigue abierto. Y aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si la CC contradice el amparo provisional? Es decir, bueno, dice, miren, realmente el periodo termina en diciembre. Y el mismo presidente del Congreso de la República ya fue muy claro al decir, bueno, el mandato de integrar la comisión pierde su razón de ser y esperaríamos el proceso para una nueva convocatoria. Esto en palabras del presidente del Congreso, Arístides Crespo. Aquí me parece que ya algunos sectores políticos de este país se han relajado al punto de decir, bueno, aquí este tema va para diciembre. De hecho, el atraso que hubo del Congreso en convocar a la integración de la comisión de postulación en enero, parecía que precisamente lo que se había dado era un cierto consenso de que esa comisión de postulación tenía que empezar a trabajar para diciembre. Pareciera que la dinámica política va en esa línea. A mí, personalmente, no me extrañaría que la Corte de Constitucionalidad cambie su decisión, cambie el fallo y que esto lo pasen a diciembre. Uy, yo sí creo que sería un terremoto. Yo creo que de veras... Pero para algunos sectores... No, porque los sectores que han estado presionando precisamente para que sea mayo serían los que generarían más reacción. Pero más allá de eso... Porque, a ver, yo creo que sería un institucional... Habilitaría más a la misma Corte, que en estos momentos... De verdad, Cristian, de verdad, la Corte, como usted lo está marcando, como prácticamente un suprapoder político, lo que menos necesitaría es debilitarse. Es desgastarse, pero usted puso el ejemplo más claro, Juan Carlos. El tema del Viernes Negro cambió la posición de la Corte y permitió la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, siendo que había sido un golpista y que la Constitución expresamente dice que un golpista no puede ser candidato presidencial. Y que nada varió en los 20 años de la resolución. Y que no ha pasado nada, y que no ha pasado nada al día de hoy, y que al entrar la nueva Corte lo único que hizo, bueno, dejamos sin efecto lo que ya planteó la anterior Corte. Por eso le digo, yo sí creo que el torbellino, el terremoto institucional, que eso es aumentarle, a ver, de entrada a la elección de fiscal de 1 a 10, yo diría que está en 9.9 de nivel de polarización. Si la Corte se echara una resolución de decir